Bienvenidos a este primer módulo sobre el diseño y capacidad de producción de microalgas en fotobioreactores. En este primer tema vamos a revisar la capacidad máxima de producción de microalgas en los reactores y los distintos tipos de sistemas que se pueden utilizar. Cuando pensamos en producir microalgas tenemos que tener de principio muy claro cuál va a ser la aplicación final a la que vamos a perseguir. Podemos diseñar reactores pensando en la producción de compuestos puros de alto valor para aplicación humana, como ácidos grasos poliinsaturados, betacaroteno, etc. O bien la producción de biomasa de buena calidad, tanto para alimento animal como para incluso alimentos funcionales en nutrición humana. En ambos casos hay que utilizar reactores más sofisticados y que permitan mayores garantías. En el lado opuesto podemos pensar en reactores para la producción de biocombustibles o productos de bajo valor, o incluso en la bioremediación, el tratamiento de residuos o de efluentes. En este caso podemos utilizar reactores más baratos, con una tecnología menos sofisticada, pero que también tengan un menor coste. Sea cual sea el objetivo final, tenemos siempre que tener en cuenta la globalidad del proceso. Además, tenemos que tener en cuenta una premisa principal en ingeniería, y es que tenemos que buscar siempre tecnologías lo más sencillas posibles. No solo porque van a ser más económicas a la hora de llevarlas a escala, sino sobre todo más robustas, más fiables y con mayor garantía de que van a funcionar correctamente. Bien, el punto de partida es analizar la producción máxima de los reactores de microalgas. La base en los sistemas autotróficos es la radiación solar disponible. Tenemos que tener en cuenta que en todo el planeta hay distintos niveles de radiación solar según las localizaciones que seleccionemos, y que en zonas templadas esta puede equivaler aproximadamente a unos 250 vatios por metro cuadrado. Eso quiere decir que por cada metro cuadrado se estarían recibiendo unos 20 megajulios de energía por metro cuadrado y día. Si tenemos en cuenta que las microalgas no pueden transformar toda esta energía en biomasa, sino aproximadamente como máximo un 5% de la misma, esto nos determina la capacidad máxima de producción de las algas, que se sitúa en zonas templadas en aproximadamente 190 toneladas por hectárea y año. Es una producción muy alta, pero sería la producción máxima a alcanzar, aunque en realidad nunca llegamos a ella. Además de esta capacidad de producción máxima, también estos valores máximos nos determinan cómo puede operar el reactor en función de su diseño. Y el parámetro clave es el volumen por unidad de superficie de ese diseño. ¿Cuántos litros de cultivo tenemos por metro cuadrado de terreno? La gráfica muestra cómo, considerando una eficiencia máxima de fotosíntesis del 5%, lo máximo que se podría producir en cualquier sistema es alrededor de 54 gramos por metro cuadrado y día, en zonas templadas, zonas de un clima moderado. Si para alcanzar esa producción optamos por reactores que tengan mucho volumen por unidad de superficie, como son los convencionales reactores Ratheway, los datos muestran que la productividad máxima de biomasa máxima sería alrededor de 0,27 gramos por litro y día. En el lado opuesto, si optamos por reactores con muy poco volumen por unidad de superficie, la productividad máxima sería más elevada, alrededor de 1 gramo por litro y día. Esto nos muestra que la selección del reactor ya nos determina parámetros clave como es la productividad volumétrica. Si unimos a esto el hecho de que las microalgas tienen que producirse de forma óptima en continuo, podemos calcular además el volumen de reactor que necesitamos y también el volumen de cultivo que tenemos que cosechar para obtener esa productividad. En la figura se muestra cómo las microalgas, como tienen una velocidad de crecimiento máxima alrededor de un día menos 1, la velocidad de dilución óptima en esos cultivos es alrededor del 50%, es decir, 0,5 días menos 1. En realidad, en los sistemas de producción reales, la producción máxima se obtiene a una tasa de dilución de 0,4 días menos 1. Con ese número podemos calcular cuál es la concentración de biomasa en el cultivo que permite alcanzar esa productividad máxima que hemos mencionado anteriormente. Se muestra como si la relación volumen-superficie es de 200 litros por metro cuadrado, vuelvo a repetir que ocurre en reactores Ratheway, la concentración de biomasa que vamos a tener en el cultivo es de solo 0,6 gramos por litro. Sin embargo, si la relación volumen-superficie del reactor es mucho menor, del orden de 50 litros por metro cuadrado, podemos llegar a tener concentraciones de 2 y 3 gramos por litro de cultivo. Hay que tener en cuenta que una mayor concentración de cultivo, de células en el cultivo, supone una mayor robustez, una mayor resistencia del cultivo a superar condiciones adversas que puedan presentarse durante el mismo. En cuanto al volumen, decir que si tenemos concentraciones muy bajas,
necesitaremos volúmenes muy grandes de cultivo para producir una unidad de biomasa, 1 kilo de biomasa. En el caso de reactores Ratheway, hasta 4.500 litros de cultivo hacen falta para producir un solo kilo de biomasa. En el lado opuesto, en los reactores tubulares, la necesidad de volumen es mucho menor, aproximadamente 1.000 litros para producir 1 kilo de biomasa cada día. Y la segunda derivada es la cantidad de volumen que tenemos que cosechar. En un reactor Ratheway tenemos que cosechar 1.500 litros para recuperar ese kilo de biomasa. Y toda la maquinaria de cosechado tiene que ser muy grande para cosechar esos grandes volúmenes. En el caso opuesto, en los reactores tubulares, solo hacen falta cosechar aproximadamente 700 litros de cultivo, lo que hace que toda la maquinaria necesaria para el procesado sea mucho menor. Cuando empezamos a hablar de los tipos de reactores y de la escala, tenemos que situar correctamente en qué rango nos movemos. Normalmente, cuando se habla de producción autotrófica de microalgas, tenemos que compararnos casi con la agricultura. Por eso, cuando se hablan de sistemas abiertos, masivos, de gran escala, hablamos de producciones o superficie alrededor de 100 hectáreas. Mientras que si vamos a microescala, pequeñas granjas suministrando pequeñas cantidades de biomasa, hablamos de 1 hectárea. Por debajo de eso, no sería ya un sistema industrial, hablaremos de un sistema de laboratorio, un sistema de testeo. En el caso de los reactores cerrados, la tecnología actual disponible no permite llegar a esas grandes superficies, y en realidad los sistemas tubulares, los sistemas fotoreactores cerrados, a gran escala están en el orden de los pocos miles de metros cúbicos y a microescala apenas de la decena de metros cúbicos. Este es el escenario en condiciones autotróficas. Cuando hablamos de las condiciones heterotróficas, que también se pueden producir las microalgas, la comparativa es más con la convencional, con la biotecnología convencional, con la biotecnología industrial más habitual. En este caso, los fermentadores a gran escala pueden llegar a volúmenes de más de 1000 metros cúbicos, mientras que a escala piloto, escala de laboratorio, apenas pueden superar la decena de metros cúbicos. Bien, esos son los volúmenes. Hemos mencionado también las capacidades máximas que podemos llegar. Ahora vamos a revisar brevemente cuáles son las tecnologías reales que se están utilizando. Se han propuesto muchos tipos de reactores, pero en realidad se clasifican en dos grupos principales. Reactores abiertos, en los que el cultivo contacta con el aire, con el ambiente, y reactores cerrados en los que existe una barrera física de ese contacto. La mayor diferencia entre los dos tipos de reactores es el tamaño de las instalaciones y sobre todo las condiciones de operación. En los reactores abiertos normalmente se trabaja con bajas concentraciones de biomasa, con bajo coste de producción porque son tecnologías baratas, pero hay un alto riesgo de contaminación. Esto hace que solo se puedan usar estos reactores para producir cepas que sean tolerantes a condiciones extremas. En el lado opuesto, los reactores cerrados son reactores que permiten alcanzar altas concentraciones y altas productividades, permiten controlar muy bien el riesgo de contaminación y por tanto son válidos para cualquier cepa, pero a costa de un mayor coste de producción. Brevemente, decir que los reactores más convencionales son los reactores Ratheway. Los reactores Ratheway son los que más se utilizan en el mundo, 90% de la producción mundial se lleva a cabo en este tipo de reactores, y su diseño es muy sencillo. Basta con situar una cubierta impermeable en el suelo, dando esa forma de carrusel que tiene estos tipos de reactores, y situar un agitador de paletas, que es el sistema más convencional, para producir la circulación del cultivo. En estos sistemas se provee el medio de cultivo, incluso rara vez se provee CO2 y no se suelen controlar ninguna otra condición de operación. Las productividades que se alcanzan no son muy elevadas, alrededor de 45 toneladas por hectárea y año. Como alternativa a estos reactores abiertos, se han propuesto distintos reactores cerrados. Los más clásicos, los más sencillos, son las columnas de burbujeo. Realmente, ni siquiera damos datos de productividad de estos reactores porque no son reactores de producción como tales. Se suelen utilizar más o a pequeñas producciones, en pequeños suministros para acuicultura y pequeño autoconsumo y básicamente para la producción de inóculo. Su tecnología está muy desarrollada, se ha copiado prácticamente de las fermentaciones convencionales, pero como digo, no es una tecnología productiva como tal en microalgas. Sí lo es los reactores tubulares. En este caso, el concepto es retener el cultivo en un tubo, en un sistema tubular, por el que se hace circular ese cultivo mediante cualquier sistema mecánico y ahí proveer de las condiciones óptimas para las células. En este caso, pues pH, temperatura, oxígeno disuelto, nutrientes, permiten un control mucho más sofisticado y por eso permiten llegar a a productividades de hasta 100 toneladas por hectárea y año.
Recientemente, en los últimos años, se ha retomado y se ha reimpulsado la utilización de reactores planos. Su concepto es muy sencillo porque básicamente sería como una columna de burbujeo achatada, lo que nos permite escalarlas a tamaños bastante grandes. Hay distintas tecnologías, casi siempre suelen ser en metales sencillos como polietileno y materiales de bajo coste, y aunque no hay grandes instalaciones, se llega a producciones de 80 toneladas por hectárea y año con estos sistemas. Muy bien, con esto concluimos esta lección en la que hemos revisado ya los primeros tipos de reactores que vamos a discutir en las siguientes sesiones.